Ruta Nueva Vida 97.7. Bueno, y yo creo que nos toca ahora un segmento que va a ser de mucho impacto, Juan. Vamos a dialogar con nuestra compañera Moraima Oyola para escuchar una historia que yo creo que va a impactar a miles de personas, de hecho. Como siempre, ¿verdad? Conocemos algunos detalles y repasamos algunas de las cosas que ella nos ha compartido. Y en esta mañana, en tiempos de cuarentena para mucha gente, Nueva Vida provee para todo, pero también provee para ir en la línea de hablar un poquito de esta palabra que en 500 años vamos a estar hablando de ella, porque los seres humanos somos sensibles, porque los seres humanos tenemos sentimientos y siempre en algún momento nos vamos a sentir ofendidos o nos vamos a sentir mal. Y la palabra perdón, que fue la palabra que Dios utilizó para reconciliarnos con Él, va a ser una palabra que siempre va a estar vigente. Y Moraima, en esa línea, pues comparte con nosotros hoy parte de lo que han sido algunos detalles de su historia. Moraima. Aquí estamos. Antes de eso, Juan y Fernán, a mí me encantaría que la gente pudiera escuchar un pedacito de esta canción, de que llegan tiempos mejores, de que todo pasará, de que te deje esa oportunidad. Vamos a escuchar un pedacito y luego pasamos a la entrevista. Con mucho gusto. Si sientes que Dios te abandonó en el dolor que trae la situación, mantén la calma, no pasa nada, todo está bajo control. Si sientes que todo se acabó y ya no tienes ganas de luchar, mira hacia el cielo y nuevas fuerzas tú recibirás. Dios nunca te abandonó. Deja de escuchar la voz del temor y sigue creyendo que mejores tiempos vendrán. La tormenta caerá, la luz del Señor brillará sobre ti y te levantarás, su gloria verás y mejores tiempos vendrán. Ahorita Edwin dijo parte de este texto y fue uno que precisamente a mí me ministró durante muchos años, porque yo había perdido la esperanza de poder tener un encuentro con mi padre, había perdido la esperanza de poder quizás abrazarlo, que él me llamara hija y que yo lo pudiera llamar padre. Y nosotros vamos a estar hablando hoy un poquito sobre lo que fue ese sentimiento que había dentro de Moraima en el momento en que tuvo a la persona que más la dañó de frente. Y hay detalles que yo he compartido con la audiencia, pero hay otros que no, que los voy a compartir hoy. Pero mira lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Por qué este texto se hacía rema en mi vida? Porque yo decía, yo no voy a salir de esta angustia, yo no voy a salir de este dolor. Oye, cuando uno cae en un dolor, cuando uno cae en una angustia por un pasado, por algo que quizás no has podido borrar de tu pensamiento, es bien difícil darle muerte, es bien difícil sacarlo a no ser por el poder de Dios. Por eso yo siempre le digo a la audiencia que nosotros vamos a experimentar pensamientos negativos, no estamos libres de eso. Lo que no podemos permitir es hacer nido con esos pensamientos, porque luego para romper el nido es bien difícil. Y yo me había hecho de la idea de que yo no podía perdonar a un agresor tan fuerte. Yo me había hecho de la idea que no era posible yo llegar donde este hombre que me, ¿verdad? Se supone que me abrazara, me arrullara en sus brazos, me cantara canciones al oído, pero fue quien más daño me hizo.
De repente llega a mis manos una historia que caló y marcó mi vida. Resulta que leo una historia de un joven de Ohio que su papá se estaba muriendo. Al papá le da un infarto, él corre al hospital, tenía 18 años. Él amaba tanto a su papá que no quería que su papá muriera. Y cuando llega al hospital, que están tratando de resucitar a su padre, aquel niño se paró por una ventanilla y le dijo, papá, hoy tú no te mueres, todavía no es tiempo. Y cuentan que aquel hombre, es un caso de la vida real de Ohio, cuenta que aquel hombre dio un suspiro y regresa a la vida. Y entonces comenzaron una nueva relación. Y cuando yo escuché eso, yo dije, wow, ¿es posible comenzar una nueva relación? ¿Es posible hablarle a la misma muerte? Como José Luis Rodríguez dice en su canción, aprendí que la muerte tiene cura. Aprendí que aunque te estés muriendo, si Dios está en el asunto, la muerte tiene cura. Dicho esto, me entero que mi papá está gravemente enfermo. Y yo pensaba en el caso de Ohio, la promesa no va a tardar, Dios te prometió que hay un encuentro, Dios te prometió reconciliación, Dios prometió cerrar capítulos, el muchacho de Ohio habla palabra de vida para su padre, todas esas cosas las até. Y cuando recibo la llamada de que mi padre estaba grave, ya yo estaba lista para dar ese paso de encuentro con él. Recibo una llamada donde me dicen que mi papá estaba grave, que tenía que ir a verlo. Si quería verlo con vida, tenía que montarme en un avión, pero ya dejarlo todo, montarme en un avión, aviso a mis hermanos, esto ya yo lo he contado, a lo que quiero ir es que quien encontró a mi padre era una persona que no hablaba. Su mejor amigo le dio cáncer de garganta y perdió el habla. Wow. Y su mejor amigo anda con un tanque de oxígeno, digo anda porque todavía él vive, y tiene el habla por aquí, con cuando va a hablar se pone un aparatito y casi no se le entiende, pero él intenta hablar. Prácticamente mudo. Prácticamente sí, es mudo, es mudo. Un hombre que vino de estar en prisión mucho tiempo, un hombre que cometió varios errores, pero se había arrepentido, él se convierte en el amigo de mi papá. Un día él se da cuenta que mi papá no iba al patio como lo hacía. Y decía, oye, lleva días sin ir al patio, yo voy a subir a ver qué le pasa. Ellos se reunían en el patio. Cuando él sube, él encuentra a mi papá desangrándose. Mi papá estaba en una silla inconsciente, tenía sangre en su nariz, tenía sangre en su boca. Él estaba desesperado, no podía gritar, no podía hablar. Aquí, ¿qué hago? Entonces escribió una notita donde decía, mi amigo se está muriendo. Mi amigo se está muriendo. Corre a la parte de abajo y enseña la notita. Yo vi esa notita. Enseña la notita a los vecinos que él se estaba muriendo. La gente comienza a correr, logran llevarlo al hospital y ahí comienza su estado de gravedad. Pero ¿qué pasa? Antes de mi papá entrar en coma, habla con una enfermera latina y le dice a esa enfermera, yo cometí muchos errores. Yo dañé a mis hijos. Yo no quiero morir sin verlos. Yo no quiero morir sin pedirles perdón. Y esa mujer latina fue la que me mandó a llamar y me dicen, tienes que venir ahora. Agarra el primer vuelo si tú quieres verlo Él vivo. tuvo la iniciativa de querer enmendar con ustedes mediante el perdón lo que fue la vida de él con ustedes. O sea, fue iniciativa de él en su momento de gravedad y en un momento de lucidez. Él sabía que iba a partir ya. Él se sentía ya días mal, se estaba desangrando y no le decía nada a nadie. Tengo entendido que el lavamanos lo encontraron lleno de sangre, muchas cosas estaban pasando dentro de su cuerpo. Y entonces, como ya él lo presentía, él quizás en una silla se sentó a esperar la muerte, porque él decía que su destino era morir solo. Wow. Él decía que esa era su paga, morir solo y de la manera en que estaba muriendo, muchachos. Wow. Es bien fuerte. Yo siempre digo que la peor muerte es la que se lleva por dentro. Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo porque, oye, mientras callé envejecían mis huesos. Dice la misma Biblia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer análisis cada día de nuestras vidas y no tirarnos a morir, sino tirarnos a restaurar, tirarnos, lanzarnos a hacer esa llamada que no has hecho, a tener el encuentro que no has hecho. Así que muchachos, me cuentan que cuando lo logran encontrar, él estaba en un estado crítico, pero antes de entrar en coma pudo hablar y dijo, yo necesito ver a mis hijos. Y ahí comienza la lucha. Exactamente. ¿Cuál fue la reacción de este grupo de hermanos
Y dicen que papi, en esta etapa, en este momento, me imagino que alguno de ellos pudo haber levantado esa bandera. Ya nosotros habíamos tenido un encuentro con él. Ya nosotros, mi hermano menor y yo nos habíamos encontrado con él y el proceso del perdón se había dado. Pero él no había cerrado capítulo. Y yo entendí ese día que tampoco había cerrado capítulos, varios capítulos en ciertas áreas. Okay. Ese día lo comprendí cuando recibí esa llamada. Yo dije, tengo que correr y tengo que encontrarlo vivo. Juan y Fernán, uno de los capítulos que yo no había cerrado era que yo tenía ganas de escucharlo llamarme hija. Wow. Yo no había experimentado lo que era un padre decir hija, un padre abrazar a una hija, un padre acostarse al lado de su hija o su hija acostarse al lado de él. Y ese coraje yo lo tenía por dentro. Yo escuchaba amigas hablar de sus padres, de lo lindo que le iban, porque los padres cuidan a sus hijas, son como unas princesas. El mío trató de quitarme la vida. Entonces eso todavía yo no lo entendía y yo sentía que necesitaba llegar hasta donde él estaba. Pero hubo un acuerdo entre mis hermanos y yo. Hubo un acuerdo y el acuerdo fue el siguiente. Cuando nosotros nos montemos a ese avión, nosotros tenemos que ir con un mismo pensamiento y es hablar vida sobre él, porque él no se puede morir sin nosotros decirle que lo liberamos. Él no se puede morir sin que nosotros experimentemos abrazarlo. Moraima, no te he escuchado y te pregunto, porque sé que aquellos que están bregando con esta situación, sean hombres o mujeres, hay momentos que la parte humana se manifiesta, hay momentos en que la carne se levanta, y te pregunto si hubo momentos en los que tú tenías el conflicto de anhelar todo lo que nos estás describiendo, pero que había momentos de conflicto en que no me interesa encontrarme con él, que se muera solo. ¿Tuviste periodos que cualquier ser humano pasaría por eso? Te pregunto, ¿tú llegaste por momentos a vivir ese pensamiento, te inundó, ese pensamiento te agarró? No, para nada. Para nada, para nada. Nunca llegué a pensar que muera solo. Eso fue lo que él sembró, por el contrario. Por el contrario. Lo que mi mente me decía era, tu padre te está esperando. No se atreve a venir donde ti, te está esperando. O sea que cuando te encuentras con él ahí en la cama del hospital, ajá, estabas totalmente sana y no te visitó algún recuerdo que de repente, ¿verdad?, coqueteara con tus emociones. No me visitó el recuerdo de que se muera solo, pero sí me visitó el recuerdo, wow, estoy frente al agresor. Wow, estoy frente a la persona que en un momento dado me afectó. ¿Realmente debo estar aquí tanto tiempo? ¿O vengo, le echo la bendición, lo abrazo y me voy, continúo con mi vida? Ese pensamiento sí llegó. ¿Cómo manejaste ese conflicto? Pues mira, cuando llegué allí, porque todo esto fue antes de yo llegar, cuando yo llego allí, que lo encuentro en el estado en que yo lo encontré, llego al hospital, la enfermera nos llama aparte y nos dice, aquí no hay momentos para reclamos, aquí no hay momentos para preguntas de ninguna de las partes. Abrácense, béselo todo lo que puedan y despídanse, porque hoy él se muere. Según los médicos, a él le quedan horas de vida. Wow. Y yo le dije a la enfermera, yo no tengo nada que perdonarle, ya yo le perdoné todo. Yo voy a aprovechar este momento para acostarme al lado de él, para llenarlo de besos y que si él despierta me pueda besar. Eso era lo que yo tenía. De repente veo a mi hermano llorando en una esquina, mi hermano mayor llorando. El más fortalecido era el pequeño. Él decía, llegó el momento de entrar. Llegó el momento de enfrentarnos. Él estaba lleno de maquinarias, de cables por todas partes. Y cuando nosotros entramos, ya él había, ¿verdad? Lamentablemente se había ido en un estado de coma. Okay. Y ver aquel panorama, ahí sí que yo comencé a llorar. Yo decía, no puede ser que se me vaya sin yo decirle que lo amo. Sin yo decirle, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sin yo acostarme al lado de él, no puede ser. Entonces comienzan los médicos a entrar y a darnos un panorama, una noticia terrible, una tras otra. Despídanse ya, hay que desconectarlo. Entró una persona con una libreta, firmen aquí porque lo vamos a desconectar. Estaban esperando que nosotros llegáramos. Pero lo que yo tenía en la mente era la historia del chico de Ohio cuando le dijo al papá, papi, tú no te mueres hoy, tú no te vas a morir hoy. Y yo practiqué lo mismo. Yo le dije a los doctores, nosotros vinimos aquí a proclamar vida y mi padre hoy no se va. Que él habla la misma muerte porque estábamos frente a un panorama de muerte, pero el deseo que había en mi corazón más que nada era sentir un abrazo, era sentir que saliera de él la palabra hija,
Y sabes, nosotros comenzamos a orar, comenzamos a hablarle al oído, papi, aquí estamos, llegamos, aquí estamos tus hijos, no te preocupes, todo va a estar bien, te vas a levantar, abres los ojos, míranos. Y cada cual le decía algo. En eso llegó mi sobrino, que es nieto de él, que él nunca lo había visto, mi padre no había visto a sus nietos. Comenzamos entonces todos, aquel cuarto se llenó de vida, Ajá. aunque el diagnóstico era muerte. Wow. De repente mi padre despierta. Ay, ay, ay. Él abre sus ojos, comienza a mirarnos como desorientados. Y cuando cae en tiempo, pasan los minutos y comienza a decir, mis hijos. Eso fue lo único que dijo. Mis hijos. En ese momento el que no lloró allí, porque los médicos decían, él no se va a despertar. Ahí la enfermera corre a buscar a un médico y le dice, ¿despertó? Y el médico, mi gente, yo respeto, amo, valoro a los médicos y más en este tiempo los necesitamos. Pero a mí me parece que aquel médico, dentro de la emoción quizás, o no sé, o la confusión, cometió un error. Se sentó al lado de mi papá, lo miró a los ojos y delante de nosotros le dijo, tú eres claro que tú te mueres hoy, ¿verdad? Tú estás claro que tú te mueres hoy. Tú estás claro que a ti te quedan pocas horas de vida. Y nos dice a nosotros, no se ilusionen, porque esto suele pasar cuando alguien va a morir, tiene momentos de lucidez, de mejoría y luego muere. Ajá. Así que como yo había escuchado tanto eso, ese pensamiento comenzó a venir a mi mente. Hay momentos de lucidez antes de morir, él se va a morir. Pero mire, yo me armé de valor y yo dije, no, yo tengo el poder que Dios me ha dado para orar por este hombre y que se siga levantando, y así lo hicimos. Comenzamos a orar, el médico comenzó a ver a mi padre, cómo poco a poco se iba restaurando. Claro, no era una restauración que se sentó, sino que se movía de un lado a otro. Antes él no se movía. Así que antes de yo pasar a lo próximo, no sé si tengan alguna pregunta para seguirles narrando qué pasó. No, yo estoy aquí. Vamos. Sí, no, En la adelante, borda de la adelante. silla. Sí. Ok, pues cuando él comienza a moverse de un lado a otro, que trataba de levantarse, trataba de mirarnos bien, nos extendía la mano para que lo tocáramos, el doctor dice, aquí hay algo bien importante, y es que él está a punto de colapsar. Nosotros estábamos todo el tiempo mirando la máquina, cómo esos latidos bajaban, y decíamos, se fue. Estábamos todo el tiempo con el corazón en la mano. Óyeme, no es fácil ver a una persona en agonía. No es fácil estar frente a una persona que tú sabes que va a morir. Así que mientras nosotros veíamos ese panorama, llega otro médico. Él tenía muchos médicos encima de él y dice, bueno, ya que ustedes están aquí e insisten de que él va a vivir, yo necesito llegar a los pulmones de él porque él está completamente tapado y yo quiero ver si los pulmones es cáncer lo que lo está tapando, porque mi papá tenía metástasis ya. Si es cáncer lo que tiene o si es flema, que podamos hacer una limpieza y darle unos días de vida para que ustedes estén aquí unos días con él. Pero les garantizo algo, ahí entra el cardiólogo. Les garantizo que sin la opinión del cardiólogo esto no se puede hacer, así que aquí está el cardiólogo, que él diga si le hacemos el procedimiento o no. El cardiólogo dijo, por mí yo no lo hago porque se va a quedar. Llega el anestesiólogo, por mí yo no lo hago porque no aguanto una anestesia. Así que todo el panorama era no, y ahí es donde Dios se luce. Cuando toda la ciencia, cuando todo el mundo dice que no, ahí es que Dios dice, hey, ábranme en paso. Me tocó a mí dar la opinión. Me tocó a mí ahora decir qué es lo que va a pasar. Y saben, muchachos, yo tenía en mi mente siempre historias bíblicas, siempre ante aquel panorama de muerte, lo que yo tenía era historias bíblicas. Y recuerdo la historia de la mujer del flujo de sangre versus la historia de la hija de Jairo. La hija de Jairo era niña, la mujer del flujo de sangre era adulta, llevaba años con el flujo de sangre, que esperara un día más por Jesús no se iba a morir. Pero la niña se estaba muriendo, necesitaba a Jesús urgente. Miren qué hermoso esta parte. Así que Jesús tenía que detenerse o a sanar primero a la nena o a sanar a la vieja. Pero entonces Jesús decide sanar a la mujer del flujo de sangre y deja a la nena en hold. Y mucha gente no entenderá quizás por qué Jesús hizo eso. ¿Por qué si la niña que está comenzando a vivir, por qué no la sana primero? Hay algo que yo descubrí en todo este proceso de vida, y es que Jesús tenía que sanar primero a la vieja, porque antes de restaurar lo nuevo se tiene que sanar lo viejo. Antes de darle vida a lo nuevo, lo viejo tiene que ser restaurado. Así que yo tenía un panorama de cosas viejas frente de mí para restaurar
antes de que mi padre tuviera vida. Y eso yo lo tenía muy claro en la mente. Si esas cosas viejas no se restauran, porque sí, ahora voy a decirles la verdad de este pensamiento. Sí, lo que asaltaba mi mente era el daño que habíamos sufrido. Uh-huh. La mente me recordaba, ¿recuerdas cuando te hizo esto? ¿Recuerdas cuando le hizo esto a tu mami? Esto. Dicho sea de paso, siempre que yo cumplo años como en estos días, la mente trata de recordarme que yo no iba a vivir. La mente trata de recordarme que se supone que yo no estuviese hoy aquí. Pero qué bueno que yo tengo dominio sobre nuestra mente, muchachos. Por eso es que nosotros no podemos decir ni siquiera en broma al subconsciente que tú no puedes hacer algo, porque el subconsciente te lo va a recordar todos los días. Recuerda que tú dijiste que tú no podías hacer eso. Ahora, ese momento era perfecto para la venganza. Sí. Era el terreno perfecto para tratar de cobrar algo, ¿no? Sí. Y voy a decir algo que yo nunca públicamente hablo. Uh-huh. Uno de mis hermanos no pudo pasar por ese proceso, no estuvo allí. No pudo llegar allí. Pero él no pudo pasar por ese proceso de perdonar. Lo que él quería en cierto momento era, yo necesito ver en sus ojos cómo todo ese dolor que nos hizo, también él lo esté pasando. Uh-huh. Esa verdad no la puedo ocultar. Sí. Porque todos trabajamos las emociones de diferentes maneras. Y él, no lo juzgo porque fue de los más que sufrió. Fue de los más golpes que recibió por, ¿verdad?, apartarlo de encima de mi mamá. Así que yo no podía juzgarlo, yo tenía que entenderlo. Wow. Y comenzamos en el proceso también de ayudar a mi hermano, no solo a mi padre, sino a mi hermano, para que ese proceso de perdón se diera. Yo tenía 3 hermanos varones para ese tiempo. Demasiadas heridas juntas. Sí. Yo me sentía como que estaba trabajando con tantas cosas juntas. Me fui, dejé a mi familia acá. Estoy con un hombre que yo no sé qué es lo que va a pasar, un hombre que no me llamó hija, pero yo quiero que me llame hija. Estaba en un lugar que yo no conocía, pasando frío, porque hacía un frío terrible, pasando por muchas necesidades, pero todo eso quedó en un plano secundario. Allí lo importante era mi padre. Para mí, él pasó a un plano primero en ese lugar, en ese momento. Así que, regresando a lo que les estaba contando, fue muy difícil porque cuando el cardiólogo, el anestesiólogo decían, él no va a soportar esto, ustedes tienen que firmar un papel responsabilizándose porque nosotros no le haríamos este procedimiento. Yo le dije, ¿dónde está el papel que hay que firmar? Porque yo tengo la garantía de que él va a despertar y él va a tolerar ese procedimiento. Hay que tener una fe violenta, muchachos. Hay que tener una fe violenta para tú pararte frente a la misma muerte y decirle, hoy no es el día. Hoy no es el día. Y decirle a una persona que no cree, porque él no cree. Él no creía. Mi padre nunca había aceptado al Señor, nunca creyó. Entonces decirle a una persona, tú vas a tener vida. Ahora, yo quiero plantear algo bíblico aquí en esta mañana. Para aquellos que piensan que yo soy motivadora nada más. No, yo también leo la Biblia. Yo también predico Biblia. ¿Sabes? En el momento en que Lázaro muere, Lázaro estaba muerto. Lázaro no estaba escuchando la voz de Jesús. Yo pienso, ese es mi pensar, que Lázaro dependía de la fe de los que le rodeaban. Que Lázaro dependía de la fe de los que estaban allí. Por eso Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta tenía que creer. Marta tenía que creer. Oye, Marta, ¿acaso no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? ¿Tú crees que tu hermano se va a levantar? Claro, maestro, en el día en que todos se levanten. No, Marta, es ahora que tu hermano se va a levantar. Así que yo apliqué la palabra. Este hombre se está muriendo y depende de la fe de sus hijos. Depende de la fe. Estábamos peleando contra la muerte y contra los médicos que decían, él no va a tolerar esto. Así que firmé el papel. A mí me otorgaron toda la autoridad. No soy la mayor, soy la tercera, pero me otorgaron a mí la autoridad de tomar las decisiones. Firma el papel y dije, póngale la anestesia, entren los tubos que tengan que entrar y despejen los pulmones. El médico que iba a hacer el procedimiento se acerca hasta donde yo estaba, me dice, cruzas los dedos porque tu padre no va a despertar. Y le digo al médico, yo no tengo que cruzar los dedos porque ya yo lo levanté al cielo y mi padre sí va a despertar. Así que agarré la mano de mi papá y le dije, ¿tú quieres vivir? Y mi padre me dijo, sí.
pero yo finalmente hago lo que ustedes digan. Mira esto. Él me estaba diciendo, si ustedes me quieren dejar morir porque esto es lo que yo me merezco, déjenme morir. Wow. Pero por favor no se vayan hasta que yo muera. Wow. Nos pidió que no lo dejáramos morir solo. Y yo le dije, no. La pregunta es que si tú quieres vivir. Porque si tú quieres vivir, nos vamos a poner de acuerdo y tú vas a vivir. Yo no sé, había algo dentro de mí que me hacía llevarle una palabra a él, porque no se trataba de mí ni de mis hermanos, era lo que nosotros estábamos cargando en ese momento. Por eso yo creo en los acuerdos, por eso yo creo que si dos o más se unen creyendo una misma cosa dentro de la voluntad del Padre, si está dentro de su voluntad se cumple. Oigan, ¿saben lo que pasó? ¿Tienen alguna pregunta antes de ir al desenlace? No. Estoy pegado. Pero supone que es una entrevista. No, bueno, hemos hecho algunos comentarios, ¿no? Y algunas preguntas, está pero bien, está Es bien. que ustedes quieren seguir escuchando. Sí, claro, claro. yo creo pasó? que los oyentes también. Yo creo que Están los allá oyentes pensando también. qué pasó. Pues saben, llegó la gran hora. Ajá. Yo tenía mucha fe de que él se iba a levantar. Pero, ¿y si no? Como dijeron los jóvenes hebreos, ¿y si no? Y si no, Dios como quiera va a hacer una obra en él. Y ese como quiera era la vida eterna. Así de que antes de que lo anestesiaran, le pedí privacidad a los médicos y le hice un llamado a salvación a mi padre. Le dije, papi, yo tengo la confianza que tú vas a despertar y nos vamos a abrazar. Pero si no, yo te quiero hacer un plan de salvación. Y mi padre aceptó al Señor como Salvador. Aquel que vivía furioso con la vida, que vivía dañando a muchas personas, a sus hijos, aceptó al Señor como Salvador. En ese momento yo decía, Señor, ahora entiendo por qué la urgencia de que nosotros llegáramos aquí. Era una vida por la cual yo había estado orando. Yo oraba por el agresor. Yo estaba orando por el que había dañado a personas. Yo le estaba diciendo al Señor, tu amor es infinito y debajo del cielo todos somos iguales y Él merece la salvación. Ahora entendía por qué lo había dejado todo para ir hasta allá. Acepta al Señor como Salvador. Yo tuve que salir a llorar porque me dio un ataque de llanto. Firmé el papel, lo abracé, lo besé y le dije, te veo ya mismo. Salí a una sala de espera. Allá se mete un médico y nos dice, el panorama sigue siendo crítico. Lo que ustedes van a ver si él despierta no es fácil. Prepárense porque lo que ustedes van a ver no es fácil. Así que nos quedamos allí en la salita, comienzan a llegar mis primos, que tengo unos primos que viven cerca de mi papá, a llevarnos palabras de aliento, a despedirse de él. La voz se comenzó a regar y comenzaron a llegar sus amigos que eran gente alcohólica como él. Aquello se llenó de amigos alcohólicos que él tenía y a ellos también tuvimos la oportunidad de hablarle de Jesús y le decíamos, su amigo se va a levantar. ¿Y saben lo que pasó? Ya como a los 20 minutos entra el doctor con la mascarilla puesta, se la quita y dice, tengo que decirles que todo salió bien. Wow. Él se va a levantar, él va a despertar, así que vayan al cuarto para cuando él despierte. Pero nos advirtió que lo que íbamos a ver no era fácil. Así que cuando mi padre despierta, que nosotros ganamos una más, despertó de aquel proceso tan difícil, dijeron, nosotros tenemos que darle un tratamiento porque sus pulmones estaban colapsando y él va a tener una especie de brincos parecidos a unos ataques. ¿Quieren estar aquí para ver eso? Y yo le dije, yo no me quiero despegar de mi padre. Wow, yo no sé si fue lo correcto en ese momento, pero cuando comenzó a tener aquellos brincos, miraba a los ojos, yo pensé que se iba. Pero era un proceso natural para ayudar a sus pulmones nuevamente a que comenzaran a funcionar. Todos esos procesos los pasamos juntos. Para decirles esto ya brevemente y porque queremos escuchar las impresiones del público, veo que hay muchas personas conectadas esperando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y no quiero dejarlos a mitad. Luego que mi padre comienza a hablar poco a poco, las máquinas estaban, wow, tantas máquinas me impresionaban, nunca había visto eso solamente en películas. Llegó el momento de darle cositas con líquido y ahí, Fernán, sí voy a contestar tu pregunta. ¿Se te vinieron a la mente cosas así cuando me tocó darle comida a la boca?
yo decía, wow, yo nunca experimenté que él me diera comida en la boca. Volví a la mente. Oye, qué poderosa es la mente para recordarte todo lo negativo. Si así mismo fuera para recordarte las cosas positivas, que sí es así, lo que pasa es que tenemos que darle el permiso. Por eso en esta mañana yo te invito a que repases las promesas de Dios y que no repases tus tragedias. Yo tenía promesas almacenadas y ese era el momento de repasarlas y le daba comida en la boca, poquito a poco líquido, era con un sorbetito. Mi padre fue levantándose poco a poco, pero hubo otro momento difícil. Y fue que yo no sé si eran reacciones de los medicamentos o cosas que lo llevaban a él al pasado. Él comenzó a tener reacciones del pasado. Y yo no estaba preparada para ver reacciones agresivas. Se ponía agresivo. Comenzaba a hacer cosas que yo no quería ver, cosas fuertes que yo no quería ver, que esas sí me las reservo, ¿verdad? Son cosas un poco fuertecitas. Y uno de mis hermanos sale de la habitación y dice, yo no tengo por qué ver esto. Yo no tengo por qué pasar por este proceso. Bastante lo pasé de niño, no. Así que yo tuve que dejarlo a él en una habitación, ir a trabajar con mi hermano y decirle, esto es parte de los medicamentos, esto es parte del proceso, tranquilo, no podemos tirar la toalla, tenemos que levantarlo en el nombre de Jesús. Oye, tuvimos periodos diferentes cada uno. Y eso está bien, porque cada cual tiene una manera diferente de sanar. Así que allí nos quedamos y el médico, mi gente, estando en sala de intensivo, el médico vio el amor de unos hijos hacia un padre y dijo, se supone que esto no se haga, pero yo voy a ordenar una cama para que ustedes duerman con su padre en intensivo, porque yo no sé cuánto le va a durar. Ustedes dejaron todo y ustedes merecen estar aquí con papá. Así que nos pusieron una cama y dormíamos con él. Yo recuerdo que yo me acostaba en la camilla y él me decía, hija, y yo lo besaba, me pedía que lo besara. Aquel teléfono que mi papá tenía al lado de la mesa de noche me llama la atención, era el famoso teléfono que daba Obama. ¿Recuerdan? Uno que abría, el pequeñito que abría. Cuando me da con abrir el teléfono de mi padre, en pantalla lo que tenía era una foto mía cuando yo tenía 10 años. Que yo me destrozó por dentro. Yo decía, wow, mi padre vivía mirando una foto mía porque era su única nena. Entonces comenzó a decirle a Mauri, yo estoy tan orgulloso de ti, tú eres el que me haces reír, porque a él le llegaban videos de su hijo haciendo comedia. Comenzó a hablarnos de lo orgulloso que él estaba. Me tocó cuidarlo, me tocó darle comida a mis hermanos, hasta que un día le dijimos, te vamos a levantar de esa cama. El médico dice, no está autorizado, no está autorizado a levantarlos. Y él decía, yo me puedo levantar. Yo me puedo levantar. Y yo, si tú te puedes levantar con un médico aquí que lo apruebe, nosotros te vamos a levantar. Conseguimos convencer a que un médico aprobara, lo levantamos, mi gente. A mi papá le quitaron las máquinas y dejamos a mi papá caminando del hospital. Salió a un hogar donde comenzaron las terapias de rehabilitación de los pulmones y no murió cuando los médicos dijeron que iba a morir. Wow. Entonces la relación comenzó a fortalecerse aún más. Entonces nosotros comenzamos a planificar a ver si podíamos traerlo a Puerto Rico y que pasara sus últimos días con nosotros, pero sus pulmones estaban tan débiles que no aprobaron un viaje en un avión. Pasaron cosas muy lindas. Yo no me quería despegar de mi padre. Les confieso que en el momento en que me fui lloré, porque por primera vez yo me acostaba en los brazos de mi padre. ¿Tenías a tu papá? Tenía a mi papá, me besaba el cabello y me pedía perdón todos los días y le decía, si me vuelves a pedir perdón me voy para Puerto Rico. No me vuelvas a pedir perdón porque yo te perdoné hace tiempo, papi. Aprovecha este momento para amarnos, para besarnos. Entonces él le decía a mis hermanos, dígale a Moraima que salga un momentito a coger aire, porque yo la veo muy preocupada. ¿Y saben para qué era? Él quería que yo saliera de la habitación para llorar. Para llorar. Y a veces decía, ella me da tanta comida, porque se sentía como un nene cuidado. Claro. Y mis hermanos me decían, él dice que tú le das tanta comida, que tú lo cuidas. Él sintió el amor de sus hijos. Tú estás narrando esta historia porque hay muchos que están en cuarentena y necesitan pasar por el proceso del perdón. Uh-huh. Y parte de lo que este programa tiene como estrategia es precisamente crear todos los contrastes necesarios para que la gente reciba lo que necesita. Así es. Y en este caso es, ¿verdad?
una historia real vivida exactamente por ti para aquellos que no han pasado por el proceso de poder perdonar, lo puedan hacer esta mañana. Así mismo. Queremos abrir las líneas precisamente para que tú que has escuchado detalles de esta historia que conocías, pero otros que no conocías, puedas dejarte tocar por el Espíritu Santo. Moraima tiene la mejor intención, Fernán y este servidor, de crear el ambiente y de compartir una historia real vivida por la compañera. Pero en el lado de tu cancha está el dejarte tocar por el Espíritu Santo para que sea Dios y el Espíritu Santo el que te dirija a un proceso de sanidad y a un proceso de perdón. Y Así que abrimos las líneas. Para los que nunca han escuchado el testimonio, este no es el foro, en otro momento lo voy a hacer, pero solamente un detalle. Fui sometida a maltrato 16 años. Y de eso es lo que hablo, porque el encuentro se da, porque luego de tanto maltrato, algunos de nosotros decidimos no verlo. Eso pasó, o sea, yo dejé de verlo a los 16 años. Y fue duro para mí vivir y criarme sin un padre en una pobreza muy grande, donde tuvimos que muchas veces ir a la cama con un poquito de arroz blanco y nada más, porque eso era lo único que había para comer. Y algún día poder repasar la historia con aquellos que no se la saben, porque puede haber gente que se está conectando por primera vez, pero ¿qué fue lo que le pasó? Sí. Una vida de maltrato, 16 años. 787-993-9700. Yo tengo una última pregunta, Mora. A ver. Y mientras todo esto sucedía, ¿qué significó y qué significa hoy todo ese proceso de ustedes como hijos para tu mamá? Pues mira, qué buena pregunta. Mi mamá se siente orgullosa del paso que nosotros dimos, muy orgullosa del paso que nosotros dimos. La invitamos a que ella hiciera lo mismo. Quisimos que ella estuviera ahí. Sin embargo, es un paso muy difícil, montar a una persona que ha vivido tanto, pero nos envió un mensaje de perdón para él. Muy bien. Nos envió un mensaje de perdón. De hecho, cuando llegamos, lo primero que él nos preguntó fue, ¿su mamá me perdonó? Wow. Nosotros, claro que sí. Esa es la mujer con el corazón más grande. Y pudimos darle el mensaje que ella estaba enviando. Y te puedo decir que fue un proceso de restauración cuando vimos a mi mamá, que mi mamá nos sembró precisamente. Yo quiero que ustedes sepan que en medio del maltrato mi mamá nos obligaba a ir, cuando ellos estaban separados, nos obligaba a visitarlo. Mientras él vivía en Puerto Rico, no, ese es su padre. Ustedes tienen que ir hasta donde él esté, besarlo, abrazarlo y perdonarlo. Así que yo le doy gracias a mi madre, porque casi nos obligaba, no queríamos ir. Pero ella nos decía, él siempre será su padre. Se nos va acabando el tiempo, pero vamos con una llamada por acá. Adelante, buenos días, en ruta. Buenos días, quiero decirles, pues, gracias a Moraima porque estoy pasando por una situación así y me has hecho reflexionar que toda persona tiene que sanar a su tiempo, pero sana diferente. Y es una familia que estamos todos heridos, pues por el maltrato de, no tanto de mi papá, pero también de mi mamá, y nunca hemos tenido una comunicación. Y en estos momentos son más las discusiones, el tú tienes la culpa, en vez de pensar en qué podemos hacer para ayudar a este proceso. Así que gracias un millón por hacerme reflexionar. Qué bueno. Y ojalá hoy sea el día. Planifiquemos en la cuarentena perdonar. Planifiquemos perdonar. Adelante, buenos días, en ruta. Yo le bendiga, buenos días. Amén, buenos días. Anónimo. Para volar tan alto como tú, Moraima, has volado, solo hay que perdonar. Dios le bendiga. Amén. Esa es la clave, el perdón libera. Sí. El perdón libera. Cuando tú buscas vengarte de una persona, perdóneme si sueno dura, cuando tú buscas vengarte de una persona, tú eres igual que esa persona. Pero cuando tú le perdonas, tú le haces mucho más grande, tú te haces mucho más grande. Y yo quiero finalizar, ¿verdad? Porque el tiempo lamentablemente se nos terminó, diciéndole que cuál es la clave, cómo yo lo hice, posicionándome al lado del que me dañó, poniéndome en sus zapatos. Quizás no era su intención, eran los efectos de tantas cosas que entraban a su cuerpo. De esa manera, tomándole compasión, fue que yo pude aprender a perdonarlo. Así que yo te invito que en esta cuarentena planifiques, que pongas en tu agenda dar el paso del perdón, porque el perdón sí hace libre. Qué historia En ruta, extraordinaria. Mucho contenido sano, entretenimiento, historias reales, de la vida real de estos animadores tuyos, en este caso de nuestra compañera Moraima, que te estimula a buscar tu sanidad y tu libertad. Fíjate que a la medida en que tú lo haces con quien te hirió y te ofendió, tú lo recibes. Sanidad
y libertad. Y libertad, ahí no hay de otra. Ujú. ¿Y sabes qué? Mi padre falleció, estuvo como 8 meses vivo nos duró. Y ya Wow. sí, de durar horas, de supuestamente horas, De que el médico experto dijo no pasa de hoy no pasa de hoy. a 8 meses después. Y murió conmigo. Yo no